Bueno, el día de hoy vamos a sintetizar en realidad un tema que es muy, muy amplio de lo que tiene que ver con la revolución de la genética molecular y todo lo que participa, lo que puede realizar dentro de las producciones de animales, enfocado precisamente en la ganadería. Es por ello que el tema que hemos propuesto para el día de hoy se denomina como el futuro de la ganadería y la revolución de la genética molecular. Recordemos que cada vez la exigencia del mercado en la actualidad del consumidor pues demanda muchísimo, es por eso que nos obliga pues a siempre estar innovando dentro de la empresa ganadera. En la actualidad pues la pugna por escoger modelos de producción amigables con el ambiente es la tendencia que se marca a nivel de los principales, a nivel mundial. Básicamente por la predisposición que tiene el consumidor a prediligir o a escoger productos que sean desarrollados bajo una marca verde. Dentro de las explotaciones ganaderas, nosotros pues nos vemos obligados pues a adoptar este modelo de producción que cada en día pues nos facilita mucho la tecnología, el desarrollo de la genética que tenemos como herramientas principales pues para cumplir estos objetivos. No podemos negar pues el impacto ambiental que producen las ganaderías a nivel mundial, pues básicamente el, eh, con el calentamiento global y todo ello, pues sin duda, pues las producciones ganaderas dejan su huella como tal. Para revertir este tipo de efectos, pues se han manejado, una de las estrategias que tenemos es precisamente manejar la información molecular que tienen los animales. ¿Qué es lo que se está buscando en la actualidad? Básicamente, en el último congreso para lo que tiene que ver las producciones bovinas que se desarrolló en el 2019, se establecieron 12 tendencias que van a marcar el futuro y el desarrollo de estas ganaderías, dentro de las cuales, pues aquí hemos sintetizado algunas de ellas. Lo que se viene como tendencia principal es establecer dentro de los datos ganaderos ordeños robotizados para limitar la mano de obra que representan costos muy altos para las empresas ganaderas. También lo que se tiene especial, lo que se viene como tendencia es el uso de sensores para poder determinar diferente información que los animales nos pueden proveer, como por ejemplo sensores para determinar el estado de salud del animal, la capacidad de producción que tiene el animal, procesos fisiológicos propios del animal que a través de chips podemos interpretarlos. De esta manera, toda esta información que se va a producir alrededor de las explotaciones necesita confluirse o registrarse dentro de una matriz. Es por eso que los Big Data de producción, estos sistemas de almacenamiento de información masiva, pues es otro de los factores que va a entrar en tendencia dentro de la ganadería del futuro. El desarrollo de forrajes hidropónicos, muchísimos sabemos las ventajas que tiene los forrajes hidropónicos en cuanto a las características, al modo de producción. No necesita tener mucho espacio demográfico para producir grandes cantidades de kilo de forraje como tal, a través de tener en cuenta los forrajes hidropónicos. Es por ello que una de las estandarizaciones como estrategia para la nutrición bovina es precisamente el manejo de forrajes hidropónicos. La industrialización del estiércol, este tema tan complejo y que a veces pues nuestros amigos ambientalistas pues hablan muchísimo de la huella ecológica que dejan las producciones bovinas. Es por eso que en la tendencia, otra de las tendencias que se marca es precisamente darle una utilidad a ese estiércol. La mayor parte de ellas enfocadas pues a la producción de nuevas opciones de energía. Algo que en nuestro país casi no pasa como tal. Aquí pues no existe el sentido de cooperación, el sentido de asociación entre los productores. Aquí en nuestro país pues prácticamente las producciones estamos completamente individualizados. No hay ese sentido de cooperación, lo que existe en otros países, ¿no? Por ejemplo en Europa, Estados Unidos, donde pues el sentido de cooperación entre los productores como tal, pues marca las tendencias, marca la legislación que se van a regir para las explotaciones.
trabajan de una manera cooperada, conjunta, para poder defender el sector ganadero. Sin embargo, en nuestro país, pues esto no hemos tenido ese sentido de cooperación, ese sentido de desarrollo para podernos asociar. Sin embargo, pues definitivamente una de las tendencias que vienen también es precisamente ese fomento de cooperación, que en nuestro país pues deberíamos empezar a desarrollar ese fomento de asociación entre los ganaderos. Sin embargo, también otro de los temas importantes que va a marcar la tendencia futurística es el desarrollo y la productividad, la eficiencia de la lechería tropical especializada. Es decir, viene prácticamente una nueva forma de explotación dentro de la lechería tropical, mucho más estandarizada, mucho más tecnológica, con el objetivo de ser más eficiente. Una de las principales debilidades que nosotros tenemos acá en nuestro país es precisamente el poco fomento productivo en cuanto a la producción de la leche dentro de las regiones tropicales o subtropicales de nuestro país. Y otra de las tendencias que marca a continuación es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy, ya entrando completamente en tema, las tendencias que se marcaron en el 2019 para la ganadería futurística pero establecen las tres principales, lo que tiene que ver con el uso de la genómica, y la aplicación de las diferentes técnicas de reproducción asistida para la biotecnología animal y también la adición genética o la edición de genomas. Esas tres tendencias son las que marcan como tal la perspectiva de una explotación futurística. Y precisamente la charla del día de hoy yo voy a basarla en estas tres tendencias muy importantes para una ganadería futurística. Recordando pues qué es el genoma. Recordemos que el genoma pues no es más que la información genética completa, es decir, la disposición de todos los genes que se encuentran o que abarca dentro del genoma de las diferentes especies animales. Son temas completamente nuevos, una tendencia prácticamente nueva. Recordemos que el genoma completo de la especie bovina recién se pudo disponer en el 2009, donde más de 300 científicos participaron para ello, para poder establecer el genoma completo y explorar, entender cómo se disponen los diferentes genes a través del genoma. Genes que van a participar de manera directa en la expresión de una característica productiva, puede ser también en la susceptibilidad que tiene un individuo pues, a causar alguna enfermedad. Las características de interés productivo están ligadas indudablemente a la expresión génica, es decir, a los diferentes genes que se establecen en el genoma. ¿Cuántos genes tiene una vaca? Alrededor tiene de 22.000 genes. Y esos genes son los que van a determinar las características de interés productivo. Bueno, fijan muchas características, ¿no? Pero las que nos interesa explorar con un objetivo productivo es precisamente cuáles son esos genes que van a estar relacionados a las diferentes características de interés productivo, como por ejemplo la producción de leche, la concentración de grasa en leche, la inmunidad para ciertas enfermedades, que es una de las tendencias marcadas que se tiene en la actualidad a través de la exploración de los genomas de las diferentes especies animales. Por lo tanto, pues el genoma contiene esa información como tal que nos va a ayudar a determinar cuáles genes participan para que se exprese, o lo contrario, no se exprese, las características de interés productivo. Esto se ha logrado gracias a la genómica como tal. La genómica pues, es una ciencia compleja que va a abarcar a distintas ciencias exactas, como por ejemplo la estadística. Hay que entender mucho la biología molecular, como es la expresión del ADN, como es la expresión del ARN, qué se necesita para que se puedan expresar esas características como tal. Por lo tanto, se trabaja de manera conjunta entre la biología molecular y también la bioquímica. Y obviamente la genética, porque nos interesa determinar cuáles son los genes, cuáles son esas características, tanto cuantitativas y cualitativas, que nosotros podemos medir en un individuo. Al poder disponer del genoma completo de una especie animal, como es el caso de los bovinos, ya tenemos la información genética de todo su genoma, nos puede determinar cuáles son esos genes que están ligados a ciertas características de interés productivo. A través de una prueba, puede ser molecular como tal, o también a través de una prueba cuantitativa, que nos ayude a sustentar precisamente cuál es ese ligamiento o esa relación de los genes con las diferentes características de interés productivo.
Como dije anteriormente, en el año 2009 recién se logró tener esta información, es decir, todos los genes que tiene la vaca, se logró establecer todo el genoma completo de una vaca de raza Hereford, donde participaron más de 300 científicos de 25 países diferentes. Por lo tanto, realizar este tipo de estudios no es fácil. Antes, pues, era mucho más complejo. En la actualidad, pues, este tipo de procesos a través de la biología, a través de la ingeniería, genética, a través de la biotecnología, pues se van haciendo procesos mucho más acertados y también mucho más fáciles de realizarlo. Pero ¿para qué nos sirve la genómica en realidad? ¿Cuál es el objetivo que hay que darle dentro de las ganaderías, dentro del futuro de las ganaderías? La genómica tiene muchísimas aplicaciones, no solo me ayuda a mí a determinar cuáles son las características de interés productiva que están ligados a ciertos genes, o por ejemplo, cuáles son los genes que nos van a producir cierta susceptibilidad o lo contrario, resistencia a las distintas enfermedades. Por ello, pues la genómica tiene muchísimas aplicaciones dentro del campo de la producción, de la salud animal, tiene muchísimas aplicaciones. Aquí pues yo les he citado las cuatro más importantes referidas a la producción de los bovinos. Una de ellas, pues, sin duda nos ayuda a determinar, pues, la huella genética que existe del animal, es decir, la identificación de progenitores, cuál es la descendencia genealógica que tiene ese animal. Estos, pues, para estudios de producción animal, para determinar el mérito genético que puede ese animal, pues, es determinante. Pero también nos ayuda, por ejemplo, para la detección de animales que tengan defectos genéticos, es decir, portador de ciertas enfermedades. En la actualidad, pues, y eso vamos a hablar más adelante, ya se puede disponer a nivel de pajuela, a nivel de las casas comerciales que proveen genética, se puede ya disponer de individuos que vienen precisamente inmunizados para ciertos tipos de enfermedades. Por ejemplo, el Immunity Plus son animales que vienen inmunizados, por ejemplo, para lo que es mastitis, para lo que es brucelosis y también pododermatitis. Es decir, dentro de su exploración genética se ha logrado determinar que esos animales tienen en la información genética resistencia a estas tres enfermedades. Todo ello se ha logrado, pues, gracias precisamente a los estudios genómicos, a las pruebas genómicas que se realizan en los animales para poder determinar qué tan buenos o qué tan malos son. En realidad, una prueba genómica nos aporta esa información, si el animal tiene o no tiene mérito genético para las características de interés productivo que yo estoy buscando. Recordemos que dentro de las producciones animales, para tener un programa de mejora genética, nosotros manejamos dos aspectos importantes, la genética y el ambiente. Como siempre les digo, pues a los ganaderos yo, genética más ambiente igual dólares. Es decir, el animal puede tener la mejor genética, pero si yo no le doy el ambiente adecuado, imposible que me exprese toda la información genética que tiene ese animal. O lo contrario, yo puedo tener el mejor ambiente, la mejor nutrición, el mejor manejo. Pero si el animal no tiene la información genética o no tiene mérito genético, muy poco me va a ayudar. Por todo ello, pues, esa es una de las aplicaciones y una de las ventajas que tiene la aplicación de la genómica. Pero también nos ayuda a determinar cuáles son esos genes que van a aportar dentro de la producción. Es decir, por ejemplo, ahí tenemos, si siguen por favor el cursor, dentro de este animal tenemos la raza azul belga, que como vemos es un animal muy corpulento, que tiene gran desarrollo muscular, gran desarrollo de tejido muscular, y eso representa pues muchos kilos de carne. ¿Cómo se logró conseguir este animal? Pues a través de una edición genética. Se logró determinar que dentro de este animal, dentro de esta raza en particular, se expresan dos genes importantes, el gen de la miostatina y el gen IGF-2, que en conjunto pues producen ese animal corpulento, como un físico bulbista, ¿no? Corpulento, con mucho desarrollo de masa muscular. Este gen no solo se encuentra en esta raza, en la azul belga, también se encuentra dentro, por ejemplo, de la raza Pietrene en porcinos. De igual manera, tenemos la misma expresión genética. ¿Cómo se logró determinar toda esta ventaja de los genes o por qué estas razas tienen esa predisposición a mostrar esas características de interés productivo? Pues a través de una exploración genómica. Por lo tanto, esta exploración genómica me va a ayudar también a la selección de aquellos individuos que tienen mérito genético.
Nosotros dentro del programa de reproducción, dentro del programa de mejora genética, siempre vamos a escoger al mejor. Aquellos animales que de acuerdo a mis características, de acuerdo a mis objetivos de producción, son los animales pues que muestran ese mérito genético. Es decir, que dentro del genoma tienen esa información genética, tienen esos genes que van a codificar y van a permitir la expresión de las características de interés productivo que yo estoy buscando. Por lo tanto, el uso de la genómica pues está enfocado en ello, en estar explorando el genoma completo. Todavía no se termina de realizar el estudio completo del genoma. Se tiene ya la información del genoma completo, pero todavía se está estudiando todo el genoma para poder determinar cuáles son esos genes que participan y que permiten la expresión o, no o la no expresión de una característica de interés productivo. Por lo tanto, pues estamos en una búsqueda continua de genes, de asociación genética, de igual manera, con el objetivo de poder determinar cuáles son esos genes que van a permitir la expresión de una característica de interés productivo. Entendiendo, pues, como característica de interés productiva la producción de la leche, la concentración de la grasa, la infiltración de la grasa dorsal, en fin, diferentes características que yo puedo tener dentro de mi hato ganadero. Por lo tanto, en la actualidad, pues ya no se busca, por ejemplo, aquella vaca que desciende pues de una abuela o de una madre que produce 30 litros de leche. Ahora lo que se busca es verificar en ese animal, hacer una exploración genómica del animal para poder determinar si tiene la información genética o genes que vayan a participar en la expresión de las distintas características de interés productivo. Y vamos a hablar también al final de la charla de algunos genes que son propios de las razas criollas a nivel de Sudamérica y que tienen información, por ejemplo, para inmunidad de ciertas enfermedades, para elevar la producción de características como, por ejemplo, la adaptabilidad, la resistencia al medio, que son características que de pronto no han sido muy evaluadas, pero que nuestros animales criollos las mantienen, porque nuestro animal criollo puede precisamente mantenerse a una altura determinada, puede resistir las condiciones climáticas adversas, en fin. Todas esas son características de interés productivo que nuestros animales criollos lo tienen. Y precisamente las investigaciones se están desarrollando en la actualidad en realizar exploraciones genéticas con el objetivo de determinar en esos animales criollos cuáles son esos genes que permiten que el animal tenga cierta inmunidad o cierta resistencia al medio. Otra de las tendencias que va a marcar el futuro de las ganaderías es precisamente la biotecnología animal. Pero no solo aquí de pronto entender biotecnología como biotecnología de la reproducción, sino la biotecnología en general. La biotecnología, pues, va a participar en muchos procesos. Actualmente, pues, las investigaciones están desarrolladas precisamente en ello, en poder identificar las diferentes características productivas que nos interese, potenciar, por ejemplo, los programas de mejora genética, nos ayuda como estudio de modelos para enfermedades, para estudiar vacunas, para estudiar biológicos, en fin. La biotecnología, pues, animal nos ha permitido muchísimos campos de aplicación, no solo en el campo reproductivo, porque a veces tenemos la idea errada de que la biotecnología únicamente nos ayuda en el campo reproductivo cuando hablamos de vacas, sino también pues la biotecnología tiene muchas aplicaciones, como digo, pues para estudiar enfermedades, para estudiar genes en asociación, para estudiar el programa de mejora genética, en fin, tiene muchísimas aplicaciones. Por lo tanto, la biotecnología animal siempre está enfocado en parámetros importantes como es la reproducción animal. Gracias a la biotecnología nosotros podemos disponer en la actualidad y en bovinos se ha aplicado prácticamente todas las técnicas de reproducción asistida, donde pues la inseminación artificial ha sido la tendencia mundial por la facilidad de aplicación que tiene la técnica, por los resultados que presenta la técnica, pues la inseminación artificial como técnica de reproducción asistida, pues ha dado muchísimo éxito dentro de la especie bovina. Y pues aparte de ello, la especie bovina, como yo siempre digo, pues es una especie muy noble que nos permite aplicar, nos permite investigar, y es por eso que en esta especie se han desarrollado todas las técnicas de reproducción asistida, pasando desde la inseminación hacia la clonación. Es decir, ha permitido todas las técnicas de reproducción asistida, como es la producción y transferencia de embriones, la fecundación in vitro, el ICSI, la inyección intracitoplasmática de un solo espermatozoide, procesos como la transgénesis, procesos como la clonación, todo ello pues nos ha permitido la biotecnología a través de la reproducción animal.
Pero como dije, pues no solo nos ayuda en eso, nos ayuda también, por ejemplo, en acelerar el programa de mejora genética a través, por ejemplo, de utilizar técnicas de reproducción asistida como es la inseminación artificial, la producción de embriones como tal, nos ayuda a acelerar el progreso genético. También, pues, a través de la biotecnología se establecen nuevas tendencias y nuevos parámetros de producción para el futuro. Uno de ellos es precisamente la nutrigenómica, es decir, identificar aquellos genes que van a participar o que participan en el metabolismo, en la absorción de alimentos, en la absorción de nutrientes, en fin. Es lo que se viene marcando en la actualidad ya la nutrición. Prácticamente la nutrición ya no se enfoca únicamente en valorar el tipo de alimento que estamos ofertando al animal o verificar si se está cumpliendo el requerimiento nutricional, ¿no? Ahora a través de la biotecnología pues se está explorando el genoma de los bovinos para poder determinar pues cuáles son esos genes que participan, por ejemplo, en la conversión alimenticia, que participan en la producción de leche, que participan en la ganancia de peso diario, en la condición corporal, en fin hacia allá pues está enfocado en la actualidad pues la nutrigenómica. Y todo ello que va a permitir pues producciones mucho más estandarizadas, producciones mucho más tecnológicas, donde pues se permite aplicar todas las técnicas de biotecnología animal. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a esperar a través de la biotecnología? Pues que se convierta en un vehículo para la adición de genes. En la actualidad nosotros, y eso es un tema que viene adelante, lo que es la edición genética, nosotros podemos inclusive recortar genes, sacar genes que, por ejemplo, no sean beneficiosos para las producciones de animales, o podemos lo contrario, introducir genes, introducir información genética que nos va a ayudar a cumplir las características de interés productivo. Y es precisamente en ello lo que está trabajando en la actualidad y en el futuro se va a trabajar muchísimo en ese vehículo que tiene la biotecnología para adicionar genes o también pues simplificar, acortar las cadenas de la información genética en el animal. Este es el objetivo principal dentro de lo que tiene que ver con la biotecnología. En la actualidad, pues, el objetivo siempre va a ser la primera generación de aquellos animales donde se hayan aplicado técnicas de biotecnología, ya sea en el campo de la nutrición, en el campo de la reproducción, en el campo del manejo, también es posible aplicarlo. Pues el objetivo siempre será evaluar aquella primera generación y poder ya tener una exploración, una información real y concreta del universo genético disponible que tenemos. Como digo, pues el genoma de la especie vimos que tiene 22.000 genes, por lo tanto, muchos de ellos van a participar en diferentes procesos y lo que nos interesa es determinar cuáles son esos genes que van a participar o van a beneficiar de manera directa a las producciones animales. ¿Cómo se logra ello? Pues a través únicamente de técnicas de reproducción asistida. Como dije pues anteriormente, en el caso de los bovinos, la técnica de reproducción asistida más difundida, con mayor aplicabilidad, la inseminación artificial, que nos ha ayudado muchísimo para acelerar el progreso genético, para poder tener en realidad poder manejar a través de ello un programa de mejora genética como tal. Pero tenemos pues mucha tendencia, como digo, pues la especie es muy generosa, es una de las pocas especies donde nosotros podemos aplicar las diferentes técnicas de reproducción asistida, desde la inseminación hasta temas muy complejos como es la clonación. Todas esas técnicas pues nos ha permitido la especie bovina y es por sus características reproductivas, por sus características como especie. La edición genética, pues, este es otro campo que va muy ligado a lo anterior que vimos anteriormente de la genómica y de la biotecnología de la reproducción, porque dentro de este campo, pues, a través de la ingeniería genética, yo puedo editar un genoma. Es decir, yo puedo cambiar, puedo introducir un gen, puedo suprimirlo, puedo silenciarlo, puedo potenciar a un gen para que se exprese una característica de interés productivo. Esto nos ha permitido precisamente la ingeniería genética. En la actualidad, pues las investigaciones están enfocadas en ese campo, en poder determinar la participación de los genes sobre las características de interés productivo. A propósito de ello, yo en una de mis tesis de maestría precisamente trabajé bajo este tema, explorando el genoma, no de bovinos, sino de porcinos, para poder determinar cuál es la correlación con las características, por ejemplo, de la carne, que es lo que se busca mucho y lo que se explora mucho a nivel de la especie porcina. Por lo tanto, la tendencia sigue en lo mismo, pues
seguir explorando, seguir valorando cuáles son esos genes que van a participar en la expresión de una característica genética, o lo contrario, cuáles son esos genes que participan en la expresión de una enfermedad, de una patología, la susceptibilidad a las enfermedades, o lo contrario, la resistencia a ciertas enfermedades. Por lo tanto, esto a través de las técnicas moleculares yo puedo determinar, puedo pegar, puedo cortar, puedo sacar un gen, puedo hacer que el gen se exprese con mayor frecuencia, mayor rapidez, en fin. Prácticamente a través de la ingeniería, a través de la edición genética, yo puedo mejorar todas las características de interés productivo. Aquí hay que ser muy conscientes pues, de lo que nos dice la religión, lo que nos dice la aplicación de la ciencia, en realidad, porque obviamente estamos manipulando genes y siempre va a haber esta contraindicación con la parte ética y la parte religiosa. Pero a través de estas técnicas, a través de la edición genética, prácticamente yo puedo mejorar lo que yo quiera dentro del animal. Y es precisamente esto lo que nos va a permitir, por ejemplo, tener animales en un futuro inmunizados para las enfermedades que hoy adolecen mucho dentro de las explotaciones ganaderas. Nos va a permitir tener resistencia a las enfermedades, inmunidad a ciertas enfermedades, garantizar las producciones animales, en fin, nos va a permitir todo ello. Modifica completamente el fenotipo. Y yo a través de las técnicas, por ejemplo, del CRISPR o las técnicas de edición genética, yo puedo mejorar cualquier fenotipo. Es decir, dejar que la vaca sea blanco y negra y que sea ahora de otro color. Prácticamente se puede hacer ese tipo de cosas. Puedo poder determinar cuáles son las características o los genes que van a participar, por ejemplo, en una producción de leche para que el animal consuma menos y nos produzca más, que es lo que se busca en la actualidad. Y la erradicación de ciertas enfermedades. Como les dije anteriormente, la expresión de las enfermedades no solo tiene que ver con un agente etiológico de un microorganismo, sino también tiene mucha información en la parte genética. Es por eso que a veces hay especies de animales que tienen mucha susceptibilidad o son muy susceptibles a una enfermedad. Precisamente en eso es lo que se está basando ahora la edición genética, en estudiar las principales enfermedades con el objetivo de prevenir y evitar pues que esas enfermedades se sigan desarrollando. Lo que se busca es erradicar ciertas enfermedades, las que más adolece en la actualidad a los ganaderos. Por ello, como les comentaba anteriormente, a través de aquellos animales conocidos como Immunity Plus, nosotros podemos tener animales que ya vienen inmunizados, es decir, que dentro de su genoma tienen genes característicos o genes que no van a permitir la expresión de la enfermedad. Es decir, que presentan ya resistencia o inmunidad, no de origen vacunal, sino de origen genético a ciertas enfermedades. La identificación de los genes nos va a permitir, esto es básico porque nos va a permitir determinar cuáles son las características de interés productivo, cuáles son los caracteres que yo puedo mejorar dentro de mi especie animal, me puede ayudar a determinar cuáles son las enfermedades hereditarias que se pueden manejar tranquilamente con edición genética, me puede identificar también aquellos genes que sean resistentes a ciertas enfermedades, me ayuda a determinar en realidad cuáles son esas características de interés productivo. Y eso es precisamente en lo que se basa la adición de genes. Uno de los estudios que mayormente se usa pues para poder determinar qué genes participan o cómo yo sé qué gen participa en la expresión de una característica o en la expresión de una enfermedad es a través de los estudios de asociación genómica, básicamente conocido por sus siglas en inglés como GWAS. Los GWAS pues no es más que una técnica molecular a través de marcadores moleculares que me ayuda a determinar qué gen está asociado a una característica de interés productiva. Por ejemplo, en el caso de la raza azul belga de bovinos, se determina pues que el gen de la miostatina y el gen IGF-2 son los que están relacionados a esa expresión de que el animal sea corpulento, de que tenga esa doble musculatura. ¿Cómo se identificó eso? Pues a través de estudios de asociación genómica. ¿Qué es lo que necesito? Pues tener la información genética completa del animal, que en la actualidad ya tenemos eso desde el 2009, tenemos ya la información del genoma completo del bovino y nos ayuda a determinar en una población característica las diferentes rasgos de interés productivo que me interesa estudiar. Mediante un adecuado diseño estadístico, pues yo puedo hallar genes que se encuentran ligados o en desequilibrio de ligamiento a ciertas enfermedades o ciertas características de interés productivo. Este tipo de estudios pues cada vez se está desarrollando con mayor frecuencia, es por eso que se está haciendo una exploración completa del genoma de los bovinos para poder determinar qué genes
tienen cierto ligamiento o son los que determinan la expresión de una característica de interés productiva o lo contrario, de una enfermedad. Y uno de los ejemplos más claros fue, por ejemplo, este estudio que se desarrolló a nivel de Argentina, que es la asociación de la caseína y la beta-lactoglobulina para producciones lechera en grasa y en proteína dentro del ganado Holstein. Se logró determinar, pues, que existe una asociación genética para estas características, tanto para la caseína y la beta-lactoglobulina, a través de una exploración genética del individuo. Este es un ejemplo de los muchos estudios que se están desarrollando a nivel de la genómica para poder determinar qué genes están ligados a ciertas características de interés productivo. Básicamente, y con esto termino por premura del tiempo, en la actualidad, pues nosotros tenemos la tendencia, pues se va haciendo, se está inclinando precisamente a ello, a realizar exploraciones del genoma completo dentro de las especies animales a través de edición genética, a través de la exploración con marcadores moleculares, en fin, dependiendo de la técnica. Lo que las empresas ganaderas están haciendo en la actualidad es una exploración genética para poder determinar cuáles son esos animales que tienen el mérito genético para características de interés productiva o para resistencia a enfermedades. Uno de los proyectos más ambiciosos que se está trabajando ahora, pues, es el iPLUS-D, que este es un proyecto de edición genética en bovino. El iPLUS-D, pues, lo que se está enfocando, pues, es en poder determinar a través de estudios de asociación genómica cuáles son esos genes que se encuentran ligados a ciertas características de interés productivo. Y este proyecto del iPLUS-D pues lo están patrocinando las principales empresas dedicadas a la provisión, a proveer genética bovina, lo están patrocinando y la tendencia es precisamente realizar edición genética con el objetivo de determinar genes que puedan aportar y garantizar la productividad bovina. Es por ello que en unos pocos años, no creo que se pase mucho tiempo más, pero ya vamos a tener disponible semen a nivel de pajuelas. Ya no, por ejemplo, ya no va a ser la tendencia como lo hacemos ahora, ¿no? Por ejemplo, ver cuántos litros produjo, cuál es la habilidad materna del animal, la concentración de la grasa en leche. O sea, ya ese tipo de características para seleccionar un toro ya no va a ser lo que viene en realidad en el futuro va a ser pues saber si por ejemplo este toro tiene el gen de la miostatina, tiene el gen IGF-2, tiene el gen el PRAS3 en sí, genes que van a participar por ejemplo en mejorar el rendimiento de la canal, en mejorar las características de interés productivo, ya sea la producción de leche, concentración de grasa, en fin. Es por eso que ya la tendencia en la actualidad pues, es buscar animales genómicos, es decir, que tengan dentro de su genoma ciertos genes que sinteticen o codifiquen para las principales características de interés productivo. Pero estas investigaciones pues se está desarrollando de manera común a nivel de Estados Unidos, a nivel de Europa, pues lo desarrollamos. Sin embargo, hay mucha importancia dentro de lo que pasa con la genética nacional que nosotros tenemos. La genética nacional que nosotros tenemos, pues no lo podemos desmerecer porque tienen características de interés productivo como tal. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, nuestros animalitos criollos son aquellos animales que logran adaptarse a las condiciones climáticas adversas, a ciertas alturas muy altas como tal. El animal presenta resistencia a la altura, resistencia a ciertas enfermedades como tal. Y es precisamente las investigaciones en las cuales se están desarrollando ahora, en tratar de explorar cuáles son esos genes o esa característica genómica que muestran nuestras razas criollas. Y aquí les he puesto algunos ejemplos de los principales genes de razas criollas a nivel de Sudamérica que participan o que se ha demostrado que a nivel del estudio genómico presentan esas características. Por ejemplo, el gen BON, este gen se encontró en la raza criolla colombiana y este muestra resistencia a la fiebre aftosa. ¿Okay? Es decir, que a través de esa raza criolla, esta raza criolla tiene ese gen, el gen BON como tal, y que va a codificar para tiene una resistencia natural a la fiebre aftosa. También tenemos el gen BOLA, que es un gen pues, que se está estudiando de igual manera a nivel de nuestros vecinos de Colombia y que ha mostrado tener diferente resistencia a las enfermedades. Otro de los genes también en los cuales
nosotros podemos determinar que a nivel criollo, a nivel ancestral, a nivel de las producciones nacionales que hemos tenido, es el gen DRB3. Este gen, por ejemplo, de igual se logró aislar en ganado criollo colombiano, donde pues se logró determinar que estos animales tienen el gen DRB3, tiene resistencia a la leucosis. Por lo tanto, en nuestro país nosotros tenemos mucha huella genética que gracias a su proceso de adaptación, de evolución, tenemos genes que se pueden trabajar, genes que, por ejemplo, muy importantes, como vemos aquí, un gen que va a codificar para el desarrollo de la leucosis, un gen que tiene resistencia a la lactosa, en fin, tenemos diferentes genes que debemos rescatar dentro de las especies criollas, dentro de nuestras especies nacionales, para poder mantenerlos, fijar ese tipo de características, porque definitivamente este tipo de resistencias que tienen un factor racial, pues no se pueden perder. Por ello, y con esto me despido, pues la ganadería del futuro lo decidimos hoy. Es por eso que nosotros debemos ser conscientes de cuál va a ser mi progreso genético, qué es lo que yo voy buscando, cuál es la característica de interés productivo, cuál es la meta dentro de mi empresa ganadera que yo tengo hacia el futuro. Y de ello, pues, aprovechar pues todas estas tendencias actuales que se están desarrollando en este momento y que las vamos produciendo que cada vez se está produciendo más, pues aprovechar estas herramientas que yo tengo con el objetivo de mejorar y de garantizar la eficiencia productiva dentro de mi hato ganadero. Eso ha sido todo lo que les quería comentar. Les agradezco la atención prestada y si tienen preguntas, por favor, les escucho. Muchas gracias, doctor Sambache, por su intervención. Muy interesante. Vamos a continuar con la ronda de preguntas, por favor. En primer lugar, quiere hacer una pregunta presencial el doctor Francisco Caiza. Doctor, buenos días. Felicitándole la exposición muy clara y concisa. Por lo último que usted acaba de señalar, ¿usted despreciaría los genes criollos? ¿Qué haría para rescatarlos? ¿Y qué futuro espera a las razas criollas de Ecuador? Bueno, no sé, creo que tengo un poquito de intermitencia en la conexión del doctor Francisco. Listo, ya le repite la pregunta, doctor Sambache. Gracias. Doctor, buenos días. Repito, primero felicitándole la exposición muy concisa, muy clara. No sé si me escucha. Sí, lo estoy escuchando. Y lo que quería hacer puntual es preguntar qué futuro usted ve o visualiza en relación a los biotipos bovinos y otras especies criollos, un medio en donde prácticamente existe una hiperpoblación de ciertas razas que dominan. ¿Qué futuro usted visualiza? Okay. Bueno, muchas gracias, doctor Francisco, por la pregunta. Pues agradecer también la participación y la apertura que me han dado durante este día para participar en este tan importante evento. La pregunta del doctor Francisco pues, es muy interesante porque nosotros no podríamos desperdiciar o no podríamos, sería un error nosotros como genetistas, como investigadores, despreciar pues la riqueza genética que tenemos dentro de las especies criollas de nuestro país y por eso precisamente si observamos la presentación, yo me enfoqué en la última parte en lo que tiene que ver con los genes criollos, ¿ok? Los famosos genes criollos, que no es más que la información genética que tienen las razas nacionales o las razas autóctonas acá en nuestro país. Y como vemos, pues destaca muchísimo. Lamentablemente, y esto hay que decirlo, pues muy poca investigación se hace en este tipo de animales. Los biotipos criollos, pues no se puede despreciar, primero porque hay que entender que son especies de animales que se han adaptado al medio.
Y esa característica es la que en realidad ahora muchos están buscando. Ya mucha gente ya de las razas especializadas, por ejemplo, de Holstein y eso, pues ya muy pocas personas se detienen pues a tener en cuenta dentro de una característica de interés productivo la producción de la leche o la producción de concentración de grasa. Lo que ahora buscan es precisamente este tipo de características: adaptación, resistencia a enfermedades, resistencia al medio como tal, rusticidad, que son características pues que nuestros animales criollos lo tienen indiscutiblemente. Pese a que la investigación no sea mucho, pero basta con saber de que el animal está adaptado, por ejemplo, a 3.400 metros de altura. Es porque el animal, dentro de su evolución, dentro de su proceso de adaptación, el animal logró tener esas características y logra fijar en las siguientes generaciones características como la rusticidad, la adaptación al medio, en fin. No se puede, es por ello que no se puede despreciar pues esta información, esta riqueza genética que nosotros tenemos en los animales criollos, pero lamentablemente no se están haciendo las investigaciones adecuadas o tener en cuenta este tipo de animales para los programas de mejora genética. Antes pensábamos pues que esto parecía muy trillado, ¿no? Utilizar los animales criollos dentro de un programa de mejora genética. Hoy entendemos por qué es importante estos animales criollos tenerlos en cuenta dentro de un programa de mejora genética, porque tienen características que hoy las estamos buscando, características que hoy necesitamos explotar, como la rusticidad, la adaptación al medio, en fin, que son características muy importantes y de gran tendencia. Yo pienso que al futuro pues se debe tener en cuenta este tipo de investigaciones. Nos corresponde a nosotros desde la academia, desde el campo de la investigación, pues estudiar la riqueza genética que tenemos de nuestros animales criollos y explotarlo, porque tenemos muchísimo que explotar. Si manejamos de adecuada manera los procesos de investigación, de desarrollo, seguramente vamos a sacar mucha riqueza genética de estos animales con las que nosotros podemos trabajar y marcar la tendencia a futuro. Muchas gracias por su respuesta, doctor Sambache. Vamos a continuar con el resto de preguntas. Tenemos una que dice así: cuando un gen es modificado aplicando edición genética, ¿se asegura la transmisión de generación en generación? Sí. Mientras nosotros estemos trabajando con la especie que se determina o que tiene esa característica de interés productivo dentro de su información genética, nosotros podemos mantener fija una característica. Es lo que es una de las principales ventajas que tiene la edición genética, que nosotros podemos marcar ya en un animal para que este animal pues pueda ser un difusor de genética, puede ser un difusor del mejoramiento genético. Que se mantenga en el tiempo de generación entre generación, pues va a depender mucho de los cruces que se haga o de lo que se tenga en cuenta al momento de la reproducción. O por ejemplo, si sigo cruzando con animales que tienen la misma información genética, pues obviamente voy a lograr fijar esa característica de generación a generación. Pero si, por ejemplo, en la generación 1, yo ya cambio, ya no es mi expectativa, por ejemplo, tener animales de resistencia, sino ahora busco producción, pues obviamente se va a perder ese progreso genético. Por ello, y a propósito de la pregunta, es muy importante tener en cuenta dentro de un programa de mejora genética pocas características. ¿Okay? No se puede tener muchas, y esto no lo digo yo, lo dice la estadística cuantitativa como tal. Cuando yo hago un programa de mejora genética, no puedo tener 4 o 5 características de incluir. Ese es un error hacerlo. Y a veces los ganaderos pues lo hacemos. No, yo quiero mejorar leche, quiero mejorar patas, quiero mejorar concentración de grasa en leche. No se puede hacer eso. Yo tengo que fijarme metas dentro de mi empresa ganadera y determinar cuál es la característica que yo quiero mejorar. Que de pronto puede ser una, máximo 2 características en las cuales si yo me fundamento a trabajar, voy a encontrar más adelante respuesta a ese tipo de procesos. Pero si sigo cambiando, no tengo claro cuáles son las metas, obviamente no voy a lograr fijar características en las generaciones posteriores. Listo, doctor, muchas gracias. Hay felicitaciones tanto en preguntas como en el chat. La señora Rocío Solís le pide por favor que le pueda adjuntar su tesis y también su correo electrónico. Sería muy amable de responder por interno. ¿Algunas palabras finales para la audiencia, doctor Sambache? Bueno, sí, gracias. Gracias a las preguntas y el interés. Veo que se quedan algunas preguntas en el chat. Simplemente, pues,
invitarles pues a seguir trabajando dentro de nuestra empresa ganadera, porque nuestra empresa es como tal, nuestra explotación pecuaria es una empresa ganadera, y siempre mantenerlo desde esa perspectiva de empresa ganadera como tal. Y aprovechar todas las herramientas que la tecnología, los avances, la investigación nos ofrece. Y una de las técnicas que nosotros tenemos aquí, pues, son las más importantes, ¿no? Aprovechar de la información genómica, aprovechar de lo que tiene que ver con la biotecnología de la reproducción, la edición genética. Tenemos muchas herramientas para garantizar nuestras producciones, pero también para ofrecer nuevos modelos de producción. De pronto, modelos de producción amigables con el ambiente, que es la tendencia que va a marcar el futuro. Eso ha sido todo por mi parte. Les agradezco la atención prestada y pues sigamos disfrutando de este evento internacional tan importante para los